La salida tuvo 4 paradas o momentos fundamentales. Primera parada, el desierto de Sabrinsky. Aquí se trataron las siguientes temáticas: minería de cielo abierto, contaminación atmosférica, desforestación, reforestación sin estudios previos. En el tema de minería de cielo abierto, los compañeros responsables hacen su mejor esfuerzo por explicarnos un poco sobre esa práctica y las consecuencias devastadoras que ella implica, así como el impacto que ésta provoca sobre el ambiente y qué organismos serían los encargados de proteger y dar cumplimiento a normas que entrarían a regular dicha actividad. En la temática contaminación atmosférica, los compañeros correspondientes se esfuerzan por explicarnos el grado de contaminación generado por respuestas a todas las prácticas que el hombre hace sobre la zona de Mondoñedo aledaña al desierto, sus consecuencias, la duración del impacto sobre el ambiente, discriminación de desechos, su biodegradabilidad, los cambios irreversibles sobre el ambiente y cómo operan las autoridades ambientales en esta situación que hace, que hace el ANLA, por ejemplo. El tema de deforestación y reforestación sin estudios previos se trató en esta parada, pero se tratará más en detalle en la tercera parada. La gran conclusión de esta parada se hace o se cierra con la intervención del antropólogo Jason, quien nos acompañaba a la salida guiando todo su desarrollo, y su valiosa intervención empieza con la pregunta: ¿cuál es la importancia de la existencia de los desiertos? O mejor, ¿cuál es su función dentro del paisaje? ¿Será que está porque sí? Su respuesta es muy concisa: no. La función de los desiertos es fortalecer los suelos que los rodean. Para poner un ejemplo de su importancia, habla de la existencia de la Amazonía biodiversa, la cual se debe a la existencia del desierto del Sahara, ya que los minerales del desierto, por efectos de transporte, fueron depositados en la región de la Amazonía, configurando toda la biodiversidad rica en fauna y flora que caracteriza dicha región. Para hacer un símil, el desierto de Sabrinsky tiene unos minerales con arcillolitas y otros que se desprenden de sus cárcavas, que son las rocas que afloran en el desierto, las cuales enriquecen los suelos de la sabana central. También pudimos darnos cuenta que el aire de Sabrinsky era seco, a diferencia del aire en el Parque Chicaque, que queda a menos de 2 kilómetros de Sabrinsky, y el aire en el Parque de Niebla es algo húmedo. En la segunda parada vamos al antiguo botadero de basura de Mondoñedo. Aquí los compañeros correspondientes realizan las siguientes exposiciones: desarrollo de la industria, obras de ingeniería. Hablan un poco de la industria de basura, de las obras de ingenierías que han hecho sobre el relleno sanitario. Tenemos en cuenta la participación del antropólogo Jason, hablando un poco del tema político de las basuras y del cerramiento del antiguo relleno sanitario debido a su capacidad y cuestiones políticas que han hecho que se cierre dicho botadero y han dejado un montón de familias que vivían de la basura, que es un tema tan costoso, que es un tema que demanda mucho dinero, los dejarían sin trabajo. También habló un poco del tema político, sobre toda la parafernalia del tema político que implica el tema de las basuras en Bogotá y del aprovechamiento de las basuras para el reciclaje y la generación del gas natural, etano y metano. Vamos a la tercera parada. En esta parada se trata en detalle y se evidencian las temáticas de desforestación, reforestación sin estudios previos, cuencas hidrográficas. Se evidencia la tala de árboles, para hablar un poco del tema de deforestación, especies no nativas introducidas como lo son los eucaliptos,
los cuales son utilizados para extraer la celulosa y fabricar posteriormente el papel, pues dicha especie introducida se ha encargado de desplazar, al igual que el hombre, la vegetación originaria del lugar. El tema de la reforestación sin estudios previos habla que se reforestan muchas veces sin estudios previos, lo cual incurre en el error de reforestar especies que en realidad no pertenecen al lugar, y eso crea un gran desequilibrio en la flora y fauna del lugar, ya que recordemos que los procesos de reproducción del reino vegetal es basado en agentes polinizadores que deciden un poco sobre la reproducción de la vegetación y en un determinado ecosistema. Es de resaltar que el tema de fragmentación del paisaje también se evidencia claramente, aunque no se haya contado en esta parada, sino en la próxima. Se evidencia claramente en esta tercera parada, ya que introducir especies foráneas fragmenta el paisaje. Estas especies le quitarían los nutrientes a la vegetación existente y oriunda del lugar. Entonces es una manera de evidenciar la fragmentación del paisaje aquí. También porque había presencia de ganadería y agricultura. Y la ganadería y la agricultura también es una forma de fragmentación porque son especies introducidas, ya que la ganadería es un arte y también la agricultura lo es, y es algo introducido por el hombre. En la última parada de nuestro recorrido, el cual es el Parque Natural Chicaque, nuestro destino final, el bosque de niebla, a pesar de que no está, repito, tan alejado, ni siquiera a 2 kilómetros del desierto de Sabrinsky, el clima aquí en Chicaque presenta el aire un poco húmedo, en contrario a Sabrinsky, que es un poco seco. También vemos que se presenta el fenómeno de la bruma o niebla. La bruma no es más que unas columnas de aire que se estrellan con el cerro y se enfrían, formando una gran niebla que es bastante espesa y ennubece el lugar. Una vez llegamos al parque, los expertos quienes trabajan en dicho parque privado, los cuales eran profesionales en las áreas de antropología, biología y la gestión ambiental y la parte ambiental, estudios ambientales, nos indicaron el recorrido a seguir al interior del parque, valiéndose de un modelo digital de terreno enmaquetado, donde muy bien nos indicaron el recorrido a seguir, el cual culminaba en el Pico del Águila. Una vez se da la indicación, finalizamos los temas de exposición con las siguientes posiciones. Cambio y uso del suelo. Cambio de uso del suelo en la parte urbana. Cambio de uso del suelo en la parte de la agricultura y ganadería. Cuenca hidrográfica. Fragmentación del paisaje. En el tema de fragmentación del paisaje, el cual nos correspondía, el grupo en cabeza de el compañero Rodrigo Rojas y Víctor, al interior del parque se dio la explicación de dicho tema, el cual consiste en los cambios que interrumpen la expansión de la flora nativa o fauna propia del territorio debido al cauce de un río, a la intervención antrópica que ya que el hombre por el desarrollo de la agricultura o por la ganadería o por dicha actividad de crear poblaciones, edificios, aldeas, por introducir vegetación foránea en el lugar, hace que se desplace la vegetación oriunda, donde la vegetación foránea se encarga de sustraer los nutrientes que la vegetación oriunda necesitaba para poder reproducirse. También las construcciones que están presentes alrededor
de dicho paisaje o que están dentro del paisaje hacen que se fragmente de cierta manera el paisaje, así como el cauce o la ronda de un río que también afecta en la fragmentación. Aquí damos por terminado lo referente a exposiciones y nos adentramos un poco al parque. Es ahí donde es el trabajo de nuestros expertos que nos acompañaron de orientarnos por todo el camino y darnos a conocer las bellezas, las potencialidades y la parte exótica del parque, así como cada una de las explicaciones que configuran al parque como un atractivo para estudiar, para cuidar, fortalecer y de algún otro modo cuidar de toda esa fauna y flora que es presente o que es originaria del lugar. Y entendiendo el tema ecológico como una variable fundamental para la conservación del medio ambiente, para hacer el ordenamiento y generar los planes de manejo ambiental, de tal manera de que esas zonas protegidas, como dicho parque, siempre se tengan en cuenta a la hora de la creación de un plan de ordenamiento. Es de vital importancia que un municipio proteja dichas zonas para la conservación del medio ambiente. Fin.